Cuando pensamos en la Biblia, a ver, ¿qué es la Biblia? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué es la Biblia o de qué habla la Biblia? Comunión con Dios. Comunión con Dios, muy bien. El manual de vida. ¿Ah? El manual de vida. El manual de vida, sí. ¿Qué más? La respuesta de Dios. La respuesta de Dios, ¿a qué? Solo que A lo que necesitamos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más? Una más. Uno más. es inspiración de Dios. Muy bien. Todo lo que hemos dicho está muy bien. Pero la Biblia es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por sobre todas las cosas. Pero la Biblia, la palabra Biblia significa libros. Eso significa la palabra Biblia. Realmente el término Biblia lo hemos inventado los hombres. La Biblia nunca aparece en la palabra Biblia. Solo se habla de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué se llama Biblia? Porque contiene los libros que fueron inspirados por Dios. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? En total, 66. Aunque por ahí algunos dicen que tienen más, otros menos. 66, ¿no es cierto? Que han sido considerados como los libros inspirados. Ahora, la Biblia está dividida en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En algún momento hablaremos por qué se llama así. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Pero la Biblia no es una colección de libros separados, como digamos por temas, ¿no? O una colección de dichos para que nosotros podamos coger por aquí y por allá. Para poder entender bien la Biblia y el mensaje que Dios quiere transmitirnos a nosotros, tenemos que comprender que aunque la Biblia es un conjunto de 66 libros, que se demoró 1600 años en escribirse todos, realmente la Biblia trata de una sola historia. Y es la historia de la redención, la historia de la salvación de Dios. Nosotros tenemos que entender cómo funciona la Biblia o cómo es la Biblia para poder entenderla. Entonces, yo quiero esta noche compartirles un mensaje donde vamos a resumir toda la Biblia. Vamos a hablar de toda la Biblia hoy día. La Biblia fue escrita por diferentes hombres en diferentes épocas, pero la Biblia conforma un solo relato histórico del plan de Dios. Comienza con la creación y termina con una nueva creación. Entonces, nosotros tenemos que entender que la Biblia es un relato histórico. Acabamos de leer Deuteronomio, ¿no? Y Deuteronomio habla en una época. Habla de la época después que pasaron los 40 años que el pueblo de Israel anduvo por el desierto para llegar a conquistar la tierra prometida. Entonces, está hablando de una historia. Nosotros leímos ese capítulo 29 de Deuteronomio, una partecita de esta gran historia de Dios. Mi propósito es que entendamos que la Biblia es una sola historia y que nosotros podamos entender que esa historia tiene un tema central. ¿Y el tema central de la Escritura cuál es? Si alguien puede atreverse a decir cuál es el tema central de la Biblia, de lo cual habla toda la Biblia. Jesucristo. Esto es muy importante entenderlo. El Señor Jesucristo dijo a la gente de su época, les dijo: ustedes escudriñan la palabra de Dios, las Escrituras, buscando encontrar en ella la vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí. Toda la Biblia habla de Cristo, y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces vamos a ver, yo tengo aquí unos dibujitos que me van a ayudar a poder explicar este gran plan de Dios. Y comenzamos con el primero. El primer dibujo nos dice que Dios se revela al hombre a través de la palabra. No podemos conocer a Dios si Él no se nos revela, si Él no se muestra a nosotros. Porque nosotros somos criaturas creadas. Y Dios es un Dios invisible, pero Él está presente, solo que no le podemos ver. Pero Él se da a conocer a nosotros a través de la palabra de Dios. En la palabra, la Biblia, aquí ven un rollo, ¿no? Porque nosotros tenemos la Biblia hoy en los celulares, en las tablets, ¿no? Y antes estaba, y en libros también, ¿no es cierto? Pero la Biblia primero fue escrita en grandes rollos, a mano, por mucho tiempo, ¿no? Entonces Dios se reveló a través de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice, el primer libro de la Biblia, Génesis, habla del comienzo, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces la Biblia nos dice que Dios es el creador, el que dio comienzo a todo.
La Biblia parte con Dios. Dice, en el principio creó Dios. No se molesta la Biblia en explicarnos que hay un Dios. Lo da por sentado. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué usó Dios para crear los cielos y la tierra? ¿Qué usó Dios para crear todo? La palabra. El poder de su palabra. Y dijo Dios que exista la luz. Y dijo Dios que la tierra produzca seres vivientes. Vamos a poner este dibujito aquí. Don Galito me ayudó aquí a poner el cablecito para poder como colgando la ropa, ¿no? ¿Ya? Entonces, dice que Dios creó también al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. ¿Cómo se llamaba el primer hombre y la primera mujer? Adán y Eva. Adán y Eva. Adán y Eva. El primer hombre y la primera mujer. De esa pareja venimos todos venimos de ahí. Ahora, cuando Dios puso al hombre y la mujer en la tierra, creó un lugar especial para ellos, donde Él vivía con ellos. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Paraíso. El paraíso, pero tiene un nombre. El jardín del Edén. El jardín del Edén. La palabra Edén significa delicia. De toda la tierra, el Edén era un lugar especial donde Dios vivía con el hombre. Es más, dice que Dios caminaba con el hombre. Pero Dios le dio un mandamiento. Podían comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. El día que comieran de él, morirían. Entonces la mujer, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra que la mujer fue engañada por Satanás y comió del árbol. Y el hombre también fue engañado y comió y desobedeció. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia? Que el pecado vino a todos los hombres. Entonces aquí tenemos en segundo lugar, en primer lugar tenemos la creación, en segundo lugar tenemos aquí la caída. Aquí podemos ver a Adán y Eva, que una vez que ellos pecaron, fueron expulsados. Pero antes de ser expulsados, cuando Dios llama al hombre y le pide cuenta de por qué el hombre comía del árbol prohibido, maldice la tierra, maldice al hombre, maldice a la mujer y también habla con la serpiente, que la serpiente era Satanás. ¿Cuál fue el pecado del hombre? Desobedecer. Desobedecer. ¿En qué consistió la desobediencia? ¿Qué En comer del árbol. del árbol? ¿Qué árbol era? La gente se pregunta, ¿no? ¿Qué fruto fue el que comió Adán por el cual vino el pecado? ¿Qué piensan ustedes? La manzana, ¿saben qué es? Algunos dicen manzana. ¿Qué otra respuesta tendríamos? ¿Ah? El árbol del Dígalo. bien y del mal, que sería Miren, No, en sí no ¿Cómo creo se- que haya comido una fruta. ¿cómo se llama el árbol de manzanas? Manzano. Ya. Y si yo encuentro un árbol que se llama durazno, ¿cómo se llamará el fruto? Durazno. Si el árbol se llama árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿cómo se llamaba el fruto? El conocimiento. Exacto. No era manzana, porque el árbol se llamaba árbol del conocimiento del bien y el mal. Él no dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer menos del manzano. ¿Usted sabe que yo me llamo como fruta? Yo me llamo Claudio. ¿La fruta cómo se llama? Claudia. ¿Cómo se llama el árbol entonces? Claudia. Claudio. Claudio se llama el árbol que da Claudias. Bueno, eso sería lo lógico, ¿no? Entonces, muchas veces especulamos y decimos, no, comió la manzana. Algunos se han atrevido a decir que el fruto prohibido era el sexo. Eso es mentira. Porque antes de que el hombre pecara, Dios le dijo al hombre y a la mujer que se reproduzcan. ¿Cómo se iban a reproducir? Por la intimidad, ¿no es cierto? Y eso es algo bueno que el Señor creó, obvio, dentro de los límites que Dios puso, que es el matrimonio, ¿no? Algo tan bueno, fuera de los límites, se transforma en algo malo. Ahora, el hecho de que haya comido el fruto no era tanto que el árbol o que el fruto tuviera alguna propiedad que transmitiera el pecado, no. Fue el hecho de desobedecer a Dios. Ese fue el punto, ¿sí me doy a entender? El hecho de desobedecer a Dios fue lo que trajo el pecado al mundo. Ahora, cuando Dios maldice a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. La descendencia o el descendiente de la mujer te aplastará la cabeza
pero tú le herirás en el talón, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Dios con esas palabras? Dios estaba, escucha atentamente porque esto es muy importante, Dios estaba prometiendo un día enviar a un Salvador, al Señor Jesucristo. Dios prometió que iba a enviar un descendiente de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que es un descendiente de la mujer? Un hombre, ¿no es cierto? Porque de una mujer no sale un perrito. Un descendiente de la mujer, es decir, un hombre que aplastaría la cabeza, la autoridad de Satanás. Entonces Dios ya prometió enviar un Salvador. Ahora, después dice que el hombre y la mujer se dieron cuenta, antes de eso dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. Y dice que se cubrieron con hojas de higuera. Pero dice que cuando Dios les expulsó del huerto y puso una espada encendida para que no fueran a otro árbol del cual sí podían comer. ¿Qué otro árbol era? El árbol de la vida. Entonces dice que Dios les hizo ropa de pieles y los vistió. Y esto es muy importante. ¿Qué tuvo que hacer Dios para poder fabricar ropa de pieles para ellos? Entonces, ese sacrificio fue el primer sacrificio por el pecado. ¿Ya? Esto es muy importante entenderlo, ya lo vamos a entender después. Bueno, Adán y Eva tuvieron hijos, Caín y Abel, mató a su hermano, después tuvo otro hijo Set, etc. Vino el diluvio en la tierra, la torre de Babel, y dice que de los descendientes de uno de los descendientes de Set, que se llamaba Abraham, ya la humanidad se había multiplicado por la tierra, y Dios llama a este hombre Abraham. Y le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y anda a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y después le vuelve a decir la misma promesa. Le dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Vamos? Esta se llama la promesa. ¿Cómo se llama esta? Creación, caída, promesa. Ya vamos avanzando en el relato bíblico. Ahora, y promesa. Cuando Dios llama a Abraham, promete hacer de él una gran nación. Y que la bendición de él iba a alcanzar a todas las naciones de la tierra. De los descendientes de Abraham se formó el pueblo de Israel, del que estábamos hablando, ¿no? Ellos fueron llevados a Egipto y en Egipto vivieron esclavizados por 400 años. Entonces Dios envió un libertador. ¿Quién fue el libertador? Moisés. Moisés, ¿no es cierto? ¿Sí? Moisés fue el libertador. Entonces Moisés fue enviado para libertar al pueblo. Se presentó donde Faraón y Faraón no quiso. No quiso dejar ir al pueblo. Dios envió ¿cuántas plagas? 10 plagas. Envió 10 plagas. Con la última plaga les dejó salir. Algún rato vamos a hablar de eso, que es muy importante. Y cuando ellos salieron, dice la palabra que Dios en el monte Sinaí le dio los mandamientos. ¿En qué consistían los mandamientos? En cómo ellos debían vivir, cómo ellos debían gobernarse como nación y cómo ellos debían adorar. Entre otras cosas, entre muchas cosas que Dios les enseñó que ellos tenían que sacrificar ciertos animales, ellos tenían que morir degollados y el cuerpo tenía que ser puesto en un altar y consumido con el fuego. Eso es lo que llamaban los sacrificios, los holocaustos. Cuando ellos hicieran eso, podían ser perdonados de sus pecados, ¿no? Semejante al sacrificio que hizo Dios por ellos, ¿se acuerdan? ¿Están conmigo o no? ¿Están quedando dormidos? Yo puedo hablar más fuerte, no hay problema. ¿Ya? Ok, entonces vamos avanzando. Muy bien. Vamos a poner aquí porque me va a faltar espacio aquí. ¿Ya? Me va a faltar espacio para los 20 dibujos que faltan. No se asusten. Entonces, el pueblo de Israel vivió, y esto es lo que llamamos el antiguo pacto, en las leyes, en las ceremonias, en los sacrificios. Pero Dios envió profetas que anunciaron que un día iba a venir, ¿quién? El Salvador que Dios prometió cuando el hombre y la mujer pecaron. A ese Salvador se le llamaba el Mesías. El Mesías. Entonces Dios envió profetas que dijeron cómo iba a venir, dónde iban a ser. En Belén, de Galilea, etc. Dice la palabra entonces que en el tiempo señalado, ¿qué pasó?
vino el Salvador al mundo. Tenemos un bebé en un pesebre, vino y nació ¿de quién? De una mujer. Ahora, ¿de quién estamos hablando? No, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. ¿Quién es Jesús? El Mesías. El Mesías prometido. Pero Él también es Dios. Él es Dios. Y esto es muy importante. Significa que Él ya existía antes de venir a la tierra. Porque Él es Dios o no. Y Dios es eterno. Pero, como Él siempre fue Dios, al nacer de una mujer, ¿qué adquirió? Adquirió la naturaleza humana. La naturaleza humana. Pero como nació solo por medio de una mujer, es decir, María Virgen, no hubo la participación de un hombre, entonces no adquirió el pecado. Nació de una manera milagrosa por el poder del Espíritu Santo. Entonces Él vino como un hombre, pero sin pecado como nosotros. Para ser el único hombre perfecto que cumpliera en toda la ley de Dios. Y así morir por nuestros pecados. Nadie podía ocupar nuestro lugar porque todos eran culpables. Era necesario que un inocente, que alguien que no tuviera pecado, ocupara nuestro lugar. Por eso Jesucristo se hizo hombre. Y fue a la cruz y murió por nosotros, y la tumba se abrió, y Él está vivo. ¿No es cierto? Entonces, ahora viene algo interesante. Miren, presten mucha atención. Entonces, vamos viendo que se va cumpliendo lo que Dios había dicho. ¿Qué había dicho Dios aquí? Que iba a enviar un descendiente de la mujer, quien vendría a traer la salvación. ¿Vino o no vino? Sí. Vino aquí, ¿no es cierto? En el Señor Jesucristo. Después que el Señor Jesucristo resucitó, reunió a sus discípulos y les dijo: se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces los discípulos comenzaron a predicar, y en eso estamos todavía, en este tiempo. La creación, la caída, la promesa, la ley, el Mesías, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia son todos los que han sido salvados por Cristo. ¿Qué es la iglesia? Todos los que son salvados por Cristo. ¿De dónde? De todas las naciones. Ahora, escucha atentamente. Vamos a poner aquí el dibujo. ¿Qué promesa se está cumpliendo aquí? ¿Qué promesa se está cumpliendo? La promesa que le dio La promesa que le dio a Abraham. a Abraham. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. De Abraham vino el Mesías. Y el Mesías trae salvación ¿a dónde? A toda la familia de la tierra. Este tiempo, que es la iglesia, nos dice que este tiempo que estamos viviendo ahora, que Dios está formando una gran nación. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿cuál fue el mensaje del Señor Jesucristo? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Entonces, el mensaje que vino a traer el Señor Jesucristo era que Dios vino a traer su reino. Y ese reino está compuesto por gente de toda lengua, tribu, raza y nación, que son salvados por Cristo. ¿Qué es la iglesia entonces? El reino de Dios. Esta gran nación. Cuidado, ya vamos a hablarlo en algún momento, porque la gente todavía sigue pensando que los judíos son el pueblo de Dios. Eso era en el antiguo pacto. El pueblo de Dios ahora son gente de toda lengua, tribu, raza y nación que cree en el Mesías, que ha sido salvado por el Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a hablar de algunas cosas después. Si hay preguntas, las responderemos. ¿Cuándo terminará esto? En la segunda venida de Cristo. Así como el Señor vino y así como el Señor ascendió a los cielos, un día volverá. Y dice que Él volverá y juzgará a los hombres. Esto será entonces la segunda venida. Vamos a ponerlo aquí para que alcancemos el espacio, porque ya nos queda un dibujo más. ¿Ya? Entonces,
en esta segunda venida el Señor vendrá y salvará a su iglesia y destruirá este mundo y juzgará a los hombres. Todos tendremos que estar delante de Él y todos seremos culpables, pero aquellos que hayamos confiado en Jesucristo para la salvación de nuestra alma, no seremos condenados porque Cristo estará ahí para decir que Él ya pagó por nosotros. Entonces tenemos la creación. Dios creó todo con el poder de su palabra. El hombre y la mujer pecaron y vino el pecado a la humanidad, pero Dios prometió un Salvador. De los descendientes, Dios llamó a Abraham y prometió hacer de él una gran nación. En el tiempo de los descendientes de Abraham, Dios formó el pueblo de Israel y le dio su ley para que sepan cómo adorarle. En el tiempo señalado vino el Salvador prometido, Jesucristo. Murió y resucitó. Ahora Dios está formando un gran pueblo de toda lengua, tribu, raza y nación. Este tiempo terminará con la segunda venida de Cristo. Y entonces, finalmente, dice la palabra que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Que Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva donde morará la justicia. Pero ¿quiénes vivirán ahí? Aquellos que hayan sido salvados por Cristo. Aquellos que hayan reconocido que Jesucristo es el Mesías. Aquellos que le hayan entregado su vida a Él. Aquellos que se hayan arrepentido y hayan confiado en Él para la salvación de sus almas. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, ¿qué ocurrirá en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva? Dice el libro de Apocalipsis, y Dios vivirá con ellos como su Dios, y ellos serán su pueblo. Y habrá un pueblo y habrá un Dios. Y viviremos por la eternidad en cielo nuevo y tierra nueva. Amén. ¿De qué trata el plan de Dios? ¿De qué trata la Biblia? Del gran plan de la salvación de Dios. El tema central es el Señor Jesucristo. Él es anunciado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo ya es revelado. Y finalmente Él reina con los suyos. Entonces, ¿de qué nos habla la Biblia? La Biblia fue escrita para conducirnos a Jesús. Es cierto que en la Biblia podemos encontrar promesas. Es cierto que en la Biblia podemos encontrar sabiduría. Es cierto que en la Biblia podemos encontrar palabras de ánimo. Es cierto que la Biblia tiene mandamientos que debemos obedecer, sí. Pero por sobre todas las cosas, la palabra de Dios fue entregada para que nos conduzca a Cristo. Para que a través de ella entendamos que tenemos que ir a Cristo. Y como dijo nuestra hermana delante, confiar en Cristo para poder amarle con todo el corazón a Él. Y en segundo lugar, solo en segundo lugar, amar a nuestro prójimo. Cuidado, porque muchos aman más al prójimo primero que a Dios. Primero vamos a Dios. Y de ahí podemos amar correctamente al prójimo. Entonces, ¿para qué fue dada la Escritura? Para mostrarnos a Cristo, para que nosotros podamos ir a Él y pertenecerle. La pregunta que yo quiero hacerle, y no me responda, es algo personal. ¿Usted ya fue a Jesús? ¿Ya entregó su vida a Cristo? Cuidado, porque de esto también tenemos que hablar. Mucha gente en el día de hoy piensan que son cristianos, pero no lo son, todavía están perdidos. Porque Cristo es un accesorio de su vida, solo un complemento. La palabra dice que cuando alguien se convierte a Cristo, cuando alguien le entrega su vida, Cristo pasa a ser todo de su vida. Jesucristo dijo, el que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. El que ama a padre e hijos más que a mí, no es digno de mí. Jesús lo quiere todo. ¿Sabe por qué? Porque sin Él estábamos perdidos. Sin Él estamos perdidos. Sin Él no podremos estar en cielo nuevo y tierra nueva. Sin Él no podemos pertenecer a este pueblo de Dios. Sin Él, sin Jesucristo, lo único que queda es la muerte eterna. Morir para siempre. Mas Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él vino a darnos vida eterna. Él vino a darnos la salvación. Él vino a perdonarnos y limpiarnos para que nosotros pertenezcamos a Él y estemos con Él en cielo nuevo y tierra nueva.
Amén. Reflexionemos, pensemos y que estemos seguros cada uno de nosotros de entregar nuestra vida y de podamos seguirle. Que esto pueda ayudarnos a entender mejor la palabra. La palabra es una historia que se revela a lo largo de todas las páginas de la Biblia. Este es un resumen nomás, pero de eso trata la Biblia. Vamos a repetir, a ver, ¿qué les parece? ¿Repetimos? ¿Sí? ¿Les parece? Primero, 1, 2, 3. Creación, caída, promesa, ley, Mesías, iglesia, segunda venida, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ya? Ahora vamos a cerrar los ojos, ¿sí? Mira. 1, 2, 3. Creación, caída, promesa, ley, Mesías, iglesia, segunda venida, cielo nuevo y tierra nueva.